Hola, mi nombre es Mauricio Cruz Solís. Estudio la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Toluca. El siguiente proyecto es sobre un capacitor casero en el tema 2 de la materia de electricidad y magnetismo. Evaluaremos un capacitor casero. Un capacitor o condensador almacena energía en forma de campo eléctrico entre las placas del mismo. Es un arreglo de dos conductores aislados con cargas iguales y opuestas. Este no almacena una gran cantidad de energía, pero puede cargarse y descargarse muy rápido. Se utiliza en la mayoría de las placas de circuitos. Este va conectado a una batería o sistema eléctrico, en el cual el voltaje empujará los electrones del terminal negativo al capacitor, pero los electrones no pasarán a través del capacitor por el material aislante. Si las placas de las terminales se tocan o se tocan las placas, las cargas se neutralizarán. Al cargarlo, hay una acumulación de electrones de un lado, ya que tenemos un lado positivo y uno negativo. Tendremos una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se encuentra incluso si desconectamos la fuente de energía o batería. El lado negativo está atraído al lado opuesto con carga opuesta, o sea, el lado negativo está atraído al lado positivo. Esa atracción es lo que se conoce como el campo eléctrico. La capacitancia depende de la geometría del capacitor. Este puede ser redondo o cuadrado, el tamaño y la distancia entre placas. El material dentro del capacitor puede ser un material dieléctrico o un aire o vacío. Se usan para suavizar interrupciones de suministro de energía, ya que normalmente, si se desactiva y activa constantemente un circuito simple, la luz para lo que se ocupe la electricidad parpadeará, o sea que habrá un flujo inconsistente de energía. Pero si usamos un capacitor, este se mantendrá un flujo de electricidad, ya que el capacitor libera su carga durante las interrupciones de energía. Su forma y estructura es una lámina que es un cátodo y un ánodo, separados comúnmente, como ya le hemos dicho, con un material eléctrico, y está conectado a unas terminales. Un material dieléctrico significa que el material se polariza cuando éste está en contacto en el campo eléctrico. Existen distintas fórmulas que se usan para calcular la capacitancia. En la siguiente se ve que la capacitancia es igual a la carga constante entre el voltaje. También se encuentra que la capacitancia es igual a la constante de epsilon, que es equivalente a 8.85 por 10 a la menos 2, multiplicado por el área de las placas entre la distancia entre las placas. La siguiente es la capacitancia con un dieléctrico. La capacitancia es igual a la constante dieléctrica del material multiplicado por la capacitancia en la ausencia del dieléctrico. También podemos mezclar estas fórmulas dando como resultado que la capacitancia es igual a la constante dieléctrica del material por la constante de epsilon, multiplicando al mismo tiempo por el área de las placas entre la distancia entre las placas. Para esta práctica utilizaremos estos materiales: hojas de acetato, LEDs, cinta adhesiva, pinzas para pelar un cable, pegamento, una pila y hojas de aluminio. Primero colocaremos una hoja de acetato y le pegaremos una hoja de aluminio. Tenemos que asegurarnos que no haya aire entre el acetato y el aluminio. Luego pegaremos una terminal a la hoja de aluminio con cinta adhesiva. Luego colocaremos otra hoja de acetato.
Luego colocaremos otra hoja de aluminio. Y de pegarla. Colocaremos la otra terminal. La pegamos con cinta adhesiva. Y colocamos la última hoja de acetato. Finalmente, para comprobar la capacitancia y que el capacitor pueda almacenar energía, vamos a conectar una batería por aproximadamente 40 segundos. Pero no sé cómo conectarla. Ya, para. Cambiamos los cables porque eran de un calibre muy grueso y no funcionaba el experimento, entonces ocupamos un cable más pequeño. Calculamos la capacitancia de este problema multiplicando la constante dieléctrica del acetato, que es 7, por 8.85 por 10 a la menos 12, por el área del aluminio, que es 0.0225, entre el grosor del acetato, que es 1.1 por 10 a la menos 4, lo cual nos da 1.26143 por 10 a la menos 8, o lo que vendría siendo 12.6 nanofaradios. Pudimos observar cómo el capacitor almacenó energía suficiente para poder encender el LED, lo cual significa que todos los conceptos teóricos que vimos son ciertos y comprobamos la práctica.